Un placer saludarles desde Caracas, Venezuela, en esta nueva oportunidad para el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Y hoy es noticia argentina cuando apenas resta una semana para las elecciones en ese país. Alberto Fernández y Mauricio Macri midieron sus propuestas ante la ciudadanía en el segundo debate presidencial de cara a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre. Y es noticia también Chile, un país militarizado para contener el estallido social contra el neoliberalismo. En palabras del presidente Sebastián Piñera, estamos en guerra contra un enemigo poderoso mientras el pueblo se mantiene en las calles y sindicatos mineros y portuarios convocan a una huelga general. Ya comenzamos. Es noticia argentina en una semana crucial para la recomposición del mapa geopolítico en América Latina. Tras las elecciones la víspera en Bolivia, continúa el calendario electoral con los comicios en Uruguay y Argentina, donde tuvo lugar ya el último debate de cara a la cita del próximo domingo. El segundo debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre en Argentina tuvo lugar este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Los temas sobre la mesa fueron situación del empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda y seguridad. Los ataques entre Mauricio Macri de Juntos por el Cambio y Alberto Fernández del Frente de Todos tomaron protagonismo por sobre las pocas propuestas que hicieron los 6 candidatos. La izquierda coincidió en propuestas como la nacionalización de la banca, la legalización del aborto, la democratización del Poder Judicial y convocar una asamblea constituyente para enfrentar la crisis económica. Fernández y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda Unidad, hicieron hincapié en las fallas de las políticas económicas de Macri y lo provechosas que habrían sido para su familia. Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente, gracias a Dios, y cuando entramos al tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Pero usted, Macri, se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado. Macri no defendió su gestión, pero sí criticó las anteriores. Es indignante escucharlos hablar de pobreza. No les creo nada. Gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea genial que tuvieron fue ocultarla. Los candidatos de derecha coincidieron en rechazar el estatismo, el sindicalismo y las protestas sociales. El candidato de Consenso Federal Roberto Labaña y Juan José Gómez Centurión por el Frente NOS apenas se hicieron escuchar. Mientras el liberal José Luis Esper por UNITE se metió en el debate atacando las dos fuerzas principales. Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse porque la cantidad de medidas que los dos han tomado cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete del kirchnerismo y el gobierno de Macri es impresionante. Cepo cambiario, default de la deuda, congelamiento de precios. Muchachos, abrácense, tan diferentes no son. El desempeño de los candidatos en este escenario es tomado en cuenta por los electores. Según una encuesta de la consultora Raúl Aragón y Asociados, 44% de los consultados se refirió a Alberto Fernández como ganador del debate, mientras Mauricio Macri quedó 11 puntos debajo, con un 33%, muy por debajo quedaron el resto de los candidatos. Las redes sociales también son un termómetro. La plataforma Q Social Now, que traquea las conversaciones en tiempo real de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, contrastó las menciones de los candidatos ponderando los comentarios positivos y negativos. Macri recibió un mayor número de menciones en comparación con los otros candidatos, 110.040, pero una valoración negativa de 56,5% y positiva de 43,6%.
Fernández, en cambio, fue el segundo más nombrado, 59.395 veces, pero acumuló una mayor cantidad de interacciones positivas en sus menciones, con un porcentaje de 68,3% y negativas de 31,7%. Así se va perfilando el panorama para el próximo domingo. Y nos vamos de inmediato hasta Buenos Aires para conversar con nuestro corresponsal permanente en Argentina, Edgardo Esteban. Cuéntanos cuál es la reacción de la ciudadanía, qué se dice hoy después de este debate de la víspera. Sí, Rolando, siempre es un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Telesur el día después. Estamos en la recta final, faltan tan solo 4 días para lo que son los cierres de campaña y comience la veda electoral. Poco y nada ha influenciado este debate. El segundo, en lo que significan los guarismos, todas estas encuestas que uno va recorriendo, van marcando una tendencia que van apoyando y que va creciendo, lo que significa el apoyo popular a Alberto Fernández a partir de lo que es la crisis económica, la falta de salidas y soluciones, pero también en lo que significa los planteos que hizo Mauricio Macri ayer, en donde hablaba de ellos y de nosotros. Un presidente de la nación, un jefe de Estado que habla de dos Argentinas, la de la élite, la de los sectores poderosos, la de los bancos, la de sus amigos, y otra Argentina que es la real, que es la posible, que es la que está padeciendo la situación, la crisis económica, y que él ve como marginal, y de esa perspectiva habla hasta despectivamente, como lo hizo al otro día de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Hubo varias encuestas, como la que recién escuchábamos, hay otras que le dan un margen mayor a Alberto Fernández de lo que significa el apoyo y la aprobación en lo que significó este debate. Hay un 68,3% en una encuesta contra el 43,6%, pero estuvimos marcando el detalle de una encuesta que se hizo en 400 ciudades de la República Argentina, analizando los distintos momentos y cómo fueron marcando las distintas tendencias de los principales candidatos. En lo que significa los indecisos, aquellos ciudadanos que todavía tienen dudas en votar, más allá de ese 15% que tiene de diferencia y un poco más, según las encuestas Alberto Fernández, si uno mira las tendencias de las elecciones del próximo domingo, apoyan a Alberto Fernández en lo que significó este debate, un 49% contra un 27% a Roberto Lavagna, y en tercer lugar, con un 15%, recién Mauricio Macri. Después hay, por ejemplo, en lo que significa la inteligencia, se marcaba que para los oyentes o los televidentes, el 45% dicen que Alberto Fernández es mucho más inteligente, contra el 25% que dice que el presidente Mauricio Macri marcó justamente en lo que expresaba y en lo que decía en este debate con sus propuestas un 25%, como te decía recién. Después, en el tema del empleo también ganó Alberto Fernández, un 51-33%, en lo que significa la seguridad también obtuvo un respaldo mayor, un 49 a un 39%, y en lo que es el desarrollo social, un 53,30%. Un detalle con relación a los candidatos. Alberto Fernández hoy estuvo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, también en Olavarría. Está marcando justamente aquellos sectores que han tenido respaldo mayor para lo que significa las políticas de Cambiemos y lo que fueron las elecciones de 2015, particularmente en 5 ciudades de Argentina, más allá de lo que significa el cordón de lo que es el Gran Buenos Aires, donde está el 39% del padrón electoral, y justamente en esos núcleos en donde tiene mayor respaldo, tendría mayor respaldo, Mauricio Macri está cerrando su campaña Alberto Fernández. Lo va a hacer el próximo día jueves en la ciudad de Mar del Plata, también cerrando justamente una ciudad importante en lo que significa reafirmar y buscar ese refuerzo de votos que le daría una tendencia superior al 50%. Edgardo, entonces para los próximos días, ¿cómo se avisora ya esta recta final? ¿Ya entra en cuenta regresiva este proceso? Y quería darte un detalle más, Rolando, que hoy hubo movilizaciones también de ciudadanos chilenos en el centro de la ciudad de Buenos Aires frente al consulado. Una movilización pacífica donde había gremios, en donde había también movimientos sociales, partidos de izquierda. Como pasó con las marchas con relación al repudio al asesinato de Santiago Maldonado, aparecieron infiltrados que algunos dicen que eran de la Policía Federal, no se puede tener en claro, pero que fueron realmente a buscar, a provocar y a agredir. Hay que repudiar la agresión a periodistas. Hay 9 detenidos, pero realmente una situación de violencia que es parte de la especulación política que ya habían anticipado, particularmente sectores del opositor a Mauricio Macri, buscando contrarrestar y estigmatizar a través de las grandes cadenas de comunicación justamente esta recta final y buscando a ver si Mauricio Macri llega
a tener un respaldo popular que lo puede llevar por lo menos a una segunda instancia, un balotaje en estas elecciones que prácticamente, según las encuestas, estaría definida. Gracias, Edgardo, por estas precisiones que nos sirven como preámbulo para el análisis de inmediato acá en Telesur, cuando tenemos la oportunidad, diría yo, el privilegio de conversar con un destacado periodista de nuestra región. Bienvenido, Víctor Hugo Morales, a la pantalla nuevamente de Telesur. Ya veíamos lo que se discutía ayer en este debate presidencial. ¿En qué medida esta puesta en escena, sin duda un debate de este tipo es una puesta en escena, inclinaría la balanza de un lado u otro en la intensa discusión política que hay hoy en Argentina? No creo que tenga ninguna incidencia. Fue un debate en el cual nada nuevo sucedió. Macri aumentó el caudal de las cataratas de sus mentiras habituales, dichas a gran velocidad, pero sin poder zafar de la trampa de su conflicto con la verdad. Alberto Fernández quizás invirtió demasiado tiempo en responderle, debió presentar más propuestas, como hizo el candidato de izquierda a izquierda, que es Nicolás del Caño, que me parece que fue la mejor performance de la noche. No cambia el panorama. Alberto Fernández en el balance de los dos debates ha estado claramente mucho mejor que Macri, porque la competencia es muy despareja, Rolando. Macri no puede decir nada a favor de su gobierno y Alberto Fernández tiene mucho para proponer de acuerdo al gobierno que piensa realizar en todo sentido, en lo que económicamente va a suceder en el país. Macri no puede hablar de salario porque lo destruyó y porque es un enemigo del salario. Lo era ya cuando simplemente era un empresario. Alberto Fernández viene al gobierno traído por el hambre de la gente, por la decadencia económica de la clase media. Cayeron millones de personas en la pobreza. En consecuencia, su propuesta es generar trabajo, aumentar la potencia de las pymes, recuperarlas, de esa forma generar empleo, y un empleo que resolverá seguramente el conflicto del salario y la inflación a favor del trabajador. De hecho, algunos analistas dicen que Macri funciona mejor como candidato que como presidente, e incluso en sus mentiras es más sólido. Se le vio más sólido ayer mintiendo. Mintió a mayor velocidad, pero Macri ya está verificado por la opinión pública. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que prometió antes y lo que no hizo, qué es lo que se esperaba de él por una parte de la sociedad y simplemente destruyó. No hay mucho que para discutir. 5 o 6 millones de personas de la clase media que fueron a la pobreza, hambre donde pongan la mirada sobre todo en los sectores marginales de las grandes ciudades, de millones de personas, 3.600.000 indigentes o 7 millones de pobres nuevos sobre la pobreza estructural habitual del capitalismo. No tiene manera de recorrer ningún camino. Solo pueden consumir bien a Macri las personas que están envenenadas por los medios de comunicación del sistema, que han trabajado duramente contra el anterior modelo, procurando destruirlo para que se impusiese otra vez el neoliberalismo. Pero con rapidez, por suerte, ellos mostraron claramente cuáles son los propósitos habituales del neoliberalismo, que es quitarle Joven Ruth al revés. Es decir, le quitan a los pobres para darle a los ricos, y esto quedó una vez claramente expuesto. Sin embargo, Macri ha insistido durante el debate y durante los últimos días en que él propone un modelo de país diferente al del candidato del peronismo. ¿Qué propone cada uno realmente? La modernización sobre la que trabaja Macri es quitarle más derechos al asalariado, terminar con los beneficios para la clase pasiva, es decir, quitarle a una inmensa porción de la población sus derechos, su salario, sus ingresos. Ir contra la educación, cosa que ya ha sucedido con enorme claridad, contra la ciencia. No hay un solo científico que uno pueda encontrar satisfecho de lo que ocurre en la Argentina. Contra las posibilidades del futuro de los sectores más excluidos, tratando de eliminar las universidades que se acercaron a los pueblos para evitar que
solamente se puede estudiar en las grandes ciudades del país. Lo que ha hecho Macri es un desastre tan grande que quizás no necesita explicación. Yo me siento redundante en lo que digo, porque lo que pasó el 11 de agosto y que me parece va a tener plena ratificación el domingo próximo, es un estallido social. Lo que vemos en las calles de Chile, lo que vimos en Ecuador recientemente, pasó en las urnas en la Argentina. Fue un estallido social expresado a través de los votos y no de las voces que muchas veces salen a las calles y a las plazas a expresar la desgraciada vida que le toca a los sectores medios, a los más populares con los gobiernos neoliberales. Y eso es lo que pudiera pasar el próximo domingo en Argentina, teniendo en cuenta que las encuestas, los sondeos, últimamente en los procesos electorales se equivocan mucho. En las PASO fue alrededor de un 15% la diferencia entre los candidatos. ¿Cómo ve el escenario? ¿Podría haber sorpresas el próximo domingo en Argentina? Las elecciones primarias fueron la gran encuesta nacional, una indiscutible, indesmentible encuesta, que dio 15 puntos a Alberto Fernández de ventaja, 16. Creo que ahora eso se tiene que ampliar porque la performance de ambos candidatos ha sido muy distinta. Alberto Fernández ha sido un hombre aprobado, hasta por quienes no lo van a votar. Se dan cuenta que supera la media de lo que es la condición, la calidad política de la Argentina, tiene una propuesta construida además sobre la base de lo que destruyó Macri. Es casi fácil el panorama para Alberto Fernández y él es un hombre muy lúcido, lo ha demostrado y desde las PASO hasta aquí su figura creció. En cambio Macri, desde las PASO hasta aquí, fue convirtiendo a su figura en una verdadera caricatura, en algo payasesco, que repite como si fuera un sonsonete, las mismas palabras, las mismas expresiones. Ahora sí vamos a ir por el trabajo, ahora sí vamos a ir por el salario, ahora sí vamos a ir por el alivio. Nadie puede creerle, nadie en su sano juicio, y efectivamente nadie de los votantes que estuvieron en su contra el pasado 11 de agosto, cuando para mí empezó la primavera realmente en la Argentina, más que el 21 de septiembre, nadie puede cambiar su voto por lo que hicieron después. Es decir, la ventaja de Alberto Fernández se va a hacer más sólida, va a estar blindada y hasta puede suceder que aumente. De hecho, sobre lo que sucedía ayer, las redes sociales llamaron mucho la atención acerca de un punto que tenía en la oreja Macri, lo que parecía que estaría recibiendo instrucciones. Estaba allí Jaime Durán Barba en ese debate. Mira, me sorprendería que sea así. Después no se repitió el tema. Nosotros un poquito vimos la imagen, pero yo inmediatamente dije, Macri se sabe de memoria sus mentiras. Las puede decir a mayor velocidad. Porque, como le decía ayer a Luis, la gente cuando improvisa lo hace mejor si corre. Porque si lo hace pensando lo que dice, entonces se analiza, se autocensura, y lo que hizo Macri fue huir con todo el bagaje de mentiras que él ha construido. Vamos a hacer 1 millón de empleos, vamos a hacer que Vaca Muerta resurja, vamos a darle más salario a la gente, vamos a darle más empleo. Todo dicho a gran velocidad, no sumaba nada, porque cada una de sus expresiones se corresponden con una mentira que la gente ya conoce. Entonces, ¿cuál es la propuesta que trae el peronismo a estas elecciones? Recuperar el trabajo, y eso lo va a hacer seguramente. En 6 meses nos podemos encontrar o hablar por teléfono y verás que la pobreza actual en la Argentina habrá disminuido, porque el salario va a mejorar frente a la inflación, la condición de vida, porque habrá paritarias, habrá acuerdos que permitirán al salario, al trabajador recuperarse, porque habrá más empleo, seguramente, y no el empleo tan pobre del monotributo, del empleo en negro que ha permitido construir y recrear otra vez Macri. Otra vez la clase trabajadora, que tenía el 52% de la renta con el kirchnerismo y ha caído a menos del 40% ahora con Macri, recuperará. Dentro de 6-7 meses estaremos hablando de una renta en la que estará el 43%, el 44%, apuntando nuevamente al 50-50 del que hablaba Juan Domingo Perón. La mitad de los bienes, de lo que genera el país para la clase dominante, porque tienen todo el poder, pero la mitad, por favor, para la clase trabajadora. Es decir, la propuesta de Alberto Fernández es casi sencilla, pero también es creíble, porque lo que él promete, dar empleo,
generar apoyo para las empresas que tienen que darlo, considerar nuevamente al trabajador sentado a una mesa de negociaciones en la que tenga sus derechos recuperados frente a los empresarios para recuperar el salario, poner mayor presupuesto en la cultura y en la educación. Es algo que seguramente lo veremos en muy poco tiempo, en marzo o en abril. ¿Y es posible lograr esos proyectos en tan poco tiempo cuando Alberto Fernández encontraría, en caso de llegar a la presidencia, a un país endeudado que hizo pacto con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitres? Pero le va a poner pausa a la deuda. Alberto Fernández sabe, como sabemos todos, que el Fondo Monetario Internacional es el gran protagonista de esta frustración de la Argentina, de este dolor, de esta hambruna que se vive hoy día en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional ha sido absolutamente cómplice. Es una banda de delincuentes dedicado al mundo de los bonos, de los negocios y de los préstamos, que no puedo entender por qué Argentina y Ecuador son sus grandes clientes. El 75% de la cartera del Fondo Monetario Internacional son Argentina y Ecuador. Argentina el 61%, Ecuador el 13%. ¿Cómo pueden haber caído otra vez? Bueno, porque sus gobernantes son personas cipayas que nunca piensan en lo nacional y en el sentido soberano y que se entregan al abrazo del oso que les da el Fondo Monetario Internacional con sus préstamos. Al Fondo Monetario Internacional Alberto Fernández le puede decir, y le va a decir, señores, les vamos a pagar porque los países lamentablemente tienen que tener continuidad jurídica, no hay más remedio, ya sabemos lo que nos pasó en el periodo anterior cuando quisimos discutir la deuda con el 7% de los acreedores, porque todos los demás habían acordado. Ya vivimos esa experiencia, les vamos a pagar, pero no les vamos a pagar ahora. Nos tienen que dar más plazos, tenemos primero que recuperar al país. Nos van a tener que dar muchos meses, posiblemente un par de años, y empezaremos a hablar. Total, son dólares, siempre van a ser dólares, no se preocupen. Les vamos a pagar, pero no ahora, porque ustedes son los grandes responsables, ustedes fueron cómplices, porque ustedes quieren este tipo de gobierno, porque el Fondo Monetario Internacional necesita del neoliberalismo en el mundo para poder llevar a cabo su negocio. Lo entendemos perfectamente. En la mirada, Alberto Fernández, que tiene peso realmente y porque va a tener un caudal de votos muy importante que lo están respaldando, le podrá decir al Fondo Monetario Internacional que tiene que parar la mano, va a cobrar, pero en su momento. Y mientras tanto, habrá dinero que se le dará a las pymes para que recuperen el trabajo. Habrá dinero que se destinará a que los científicos no se vayan del país. Habrá dinero que la Argentina puede recaudar perfectamente porque se va a recuperar además el consumo, porque el trabajador va a tener dinero en el bolsillo, porque va a ir a consumir y porque entonces el Estado podrá recaudar más. Es un recorrido sencillo, es un circuito virtuoso el que se puede recorrer cuando tienes gobiernos que piensan en las grandes mayorías, así como es de vicioso el recorrido, el circuito de los gobiernos neoliberales que piensan, vamos a modernizar el país, vamos a achicar el Estado, vamos a quitar el apoyo del Estado a los sectores más vulnerables y de esa manera vamos a ahorrar. Y con ese ahorro vamos a pagar las deudas que contraemos para el gasto fiscal y para que los ricos de cada uno de los países, como está sucediendo en la Argentina, como dijo Alberto Fernández, de 39.000 millones, 30.000, de 39.000 que dio el Fondo Monetario Internacional, 30.000 se los fugaron en sus abultados bolsillos, esos que se convirtieron, además del poder real, tristísimamente para la Argentina, en el poder político. Usted al describir esta situación mencionaba el caso de Ecuador, ahora en estos días vemos a Argentina también, sin embargo hay otras lecturas de este fenómeno y hay quienes dicen que detrás de esto está el presidente Nicolás Maduro, el Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo ve este enfoque? Yo creo que Maduro no debe tener tiempo con todo lo que pasa en Venezuela para ocuparse de Ecuador. Creo que nadie puede tener incidencia tan directamente en la espontaneidad de esos indígenas que fueron los más fuertes adversarios y de esos jóvenes que salen siempre en función de la espontaneidad. No tienes manera de organizar eso. Eso explota. Eso es algo que al mismo tiempo mucha gente dice no puedo más. Y cuando dicen no puedo más y se asoman a la calle y ven que hay otros 10 que han salido, se suman y se convierten en una protesta. Y cuando se plantan en las plazas y tienen coraje, como lo han demostrado, como lo están exhibiendo ahora en Chile, pues entonces los gobiernos tienen que poner las barbas en remojo y hacer como hizo Lenín Moreno, ese inmenso traidor,
de dar en la marcha atrás, porque el pueblo tenía razón. Y ahora queda flotando en el aire la posibilidad de que los ecuatorianos sepan que cada vez que salen a luchar pueden ser también vencedores. Por lo menos en la modestia de la victoria que impide que no les hagan más daño, que no acentúen, que no profundicen la caída hacia el abismo del hambre y de la desolación de los sectores más importantes, más mayoritarios de cada uno de los países. Pero durante estos días hemos confirmado también algo que se vio desde las primeras reacciones en la región contra el neoliberalismo. Recordemos el Caracazo, que cualquier indignación, cualquier rebelión se paga también con sangre. Vimos los muertos en Ecuador, estamos viendo los muertos en Chile, en Argentina también lo hemos visto. Por eso es una bendición, Rolando, que el estallido social de la Argentina se produjese en las urnas. Al ocurrir en las urnas, evitó que las calles de Buenos Aires estuvieran prontamente habitadas de la misma manera. Ya sucede, pero hay protestas que son más pacíficas y otras que son más violentas. La presencia del neoliberalismo en la Argentina nos iba a llevar a una violencia atroz, de la cual, como siempre, las víctimas, los muertos, los heridos, los detenidos, los que se quedan sin nada en la vida son justamente esos sectores que salen a protestar porque no pueden más. Me queda una última pregunta. En caso de que el próximo domingo el peronismo pueda llegar al poder, a la presidencia del país, ¿qué impacto puede tener esto en la recomposición del mapa geopolítico en América Latina? Para Venezuela es una gran noticia. Ese gobierno argentino no va a ser hostil, como triste, pobremente ha sido el gobierno de Macri, de rodillas a los pies de ese monstruo mundial que es Donald Trump. El gobierno argentino hacia Venezuela tendrá una actitud de mucho respeto. Vamos a ver si en algún momento no se convierte también en apoyo. Es un poco difícil al principio. Va a tener gravitación para la reconstrucción de lo que llamamos la patria grande en determinado momento. Se mirará otra vez hacia América del Sur, con respeto a Europa y todo lo que haya por ahí, pero nuevamente el Mercosur entrará a tallar fuerte en nuestras vidas. Y ¿La UNASUR? ¿La UNASUR? Y por supuesto, también habrá que intentar recuperar. Eso es parte de lo que este gobierno argentino tiene en los votos. Los votos que acompañan a Alberto Fernández quieren seguramente un mejor trato o una actitud de respeto para Venezuela, una reconstrucción de la patria grande, un gran respeto a lo que sucede en América del Sur. Eso viene absolutamente seguro con el nuevo gobierno. Es decir, no te digo que nace una nueva América porque tenemos al tipo más poderoso que hay en América, y digo tipo casi intencionadamente porque me cuesta decirle persona, humanizarlo, que es Bolsonaro. Ese hombre todavía es una valla, un dique tremendo a los sueños de la construcción que soñaron nuestros próceres y a lo que se pudo hacer realidad en los últimos 15 años a partir del 2000 en América del Sur. Pero me parece que hay un Big Bang con lo de la Argentina, interesante por lo menos, de un nuevo mundo. El mismo mundo que quisimos formar y que con su enorme poder el neoliberalismo internacional ha conseguido frustrar, por ahora. Gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos, Rolando, por su tiempo, por sus reflexiones. Un privilegio tenerlo acá en Telesur. Un gran gusto.